Ingeniería para inversionistas. Oigan, tengo una pregunta. ¿Creen que es difícil desarrollar proyectos fuera de Colombia? Así empiezo esta bonita serie de programas en donde, como les digo siempre, yo hablo de mi experiencia, lo demás lo consiguen en Google o en la inteligencia artificial. Y esto no es para, diríamos, ufanarnos de lo que estamos haciendo, pero sí decirles que somos y estamos en la organización Vivamos de los Bienes Raíces súper orgullosos de llevar a cabo un proyecto de una magnitud muy importante, de un nivel ya muy distinto, y es un proyecto en México, país que nos ha acogido de una manera fantástica, de una manera, diría yo, muy coterránea. Yo sí me siento, les digo con toda franqueza y que me estén escuchando nuestros amigos mexicanos, como mi segunda patria. Y es que desarrollar proyectos en Colombia o desarrollar proyectos en cualquier otra latitud, desde mi experiencia, lo único que hay que hacer es ser juicioso con la primera condición, y es la legislación. Y ese comportamiento tiene que ser en todas las áreas, absolutamente en todas las áreas. Si usted va a conducir un carro y no obedece las señales de dónde va a ir, pues le va a ir muy mal. Por eso la gente en su mayoría hablan de que les fue muy mal en otras latitudes, es porque no se comportan de acuerdo a como toca. A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Hay que respetar eso con muchísima profundidad. Y por eso digo, ¿es muy difícil desarrollar proyectos inmobiliarios fuera de Colombia? Pues no, la respuesta es no. Es muy posible desarrollarlos y vamos a ir aprendiendo de un proyecto maravilloso que tenemos en México, directamente en una latitud que es bien, pero bien importante, y es la península de Yucatán. La península de Yucatán fue denominada de esa manera es porque el estado de Yucatán es el más antiguo de esta área. Entonces eso hace que de alguna manera se haya, digamos, destacado porque acogió ese nombre, pero no es el único estado en esa península que está entre el Golfo de México y el Mar Caribe, como todos ustedes saben, y el que no esté muy familiarizado, pues ahí les doy esos tipsitos. En esa península hay, digamos, importantes y que están dentro de la península más o menos 5 estados. Y ahora les digo por qué es tan importante tener en cuenta eso para una de las razones y de las obras de infraestructura más importantes que nos llevó a creer en ese país con una visión de Juan Camilo y de Alejandra como líderes de la organización en el año 2022, y este servidor quien cotejó, digámoslo así, desde la parte técnica, darle toda la relevancia para creer en un proyecto fantástico como está haciendo este desde sus inicios. Miren, ¿por qué escoger a México y la Riviera Maya? Ustedes dirán, pero ¿qué fue lo que pasó? Eso se los voy a dar en una sencilla frase. Una visión de Juan Camilo, porque ese es uno de sus dones y talentos más importantes, fue una visión, pero también una realidad enmarcada por lo que estaba sucediendo alrededor de la ciudad de Tulum. Tulum, para que, con base en lo que les digo de la península, ubicándonos en Cancún, que es a donde la mayoría llegábamos o llegamos o hemos llegado, o los que no vayan, pues vayan y conocen, está en el extremo de la península, y de regreso por toda la vía y que bordea la costa, está Playa del Carmen a 1 hora, y a 1 hora aproximadamente también está Tulum. Pues Tulum es el detonante más importante en este momento del turismo allí en México, y hace que la demanda digamos, que crea este movimiento tan importante en turismo, pues haya una demanda muy importante en proyectos,
que después de la pandemia se dispararon muchísimo en temas distintos al turismo normal que se maneja en las playas, grandes hoteles, características de alojarme en un 5 estrellas, en un 4 estrellas, en un 3 estrellas. La gente ya no, la gente con dinero que se enmarca en el turista canadiense y gringo especialmente de Estados Unidos, buscan otro tipo de turismo. Y eso fue parte de esa visión. Está buscando tierras que sean sustentables, está buscando un turismo más tranquilo, porque lo que le interesa es tener una segunda, inclusive en una segunda propiedad que le garantice una tranquilidad para su familia en caso de volver a tener una situación como la que tuvimos. Y no solo por eso, no solo por una situación extrema, sino que se catapultó a ese tipo de turismo que es más amigable con la naturaleza, más de volver a esa esencia. Y eso es lo que ha detonado el turismo en Tulum. Si usted va a Tulum, lo que va a ver no es esa cadena hotelera, si no conoce, como la ve en Cancún, sino una emergencia, todo un, digamos, emergente, digamos, un mercado emergente de construcciones mucho más sustentables, mucho más amigables con el medio ambiente y sobre todo eso, buscando preservar la naturaleza y quitando de la naturaleza única y exclusivamente lo que se necesita para desarrollar los proyectos. Eso es lo que hace que esa clase de turismo, esa clase de necesidades es lo que hace muy disruptivo, muy, pero muy, es un factor muy diferenciador en la oferta que puede tener uno allí, no solo en turismo, en vivienda, en temas comerciales, en temas de educación, infinitas posibilidades. Por esa razón les voy a presentar un pequeño video para que vean dónde está ese proyecto que estamos desarrollando y que tengan en cuenta que de aquí en adelante todos los programas que vamos a realizar y a partir de marzo les voy a dar en vivo y en directo porque me traslado a las tierras para ya empezar una parte técnica sobre el proyecto y se los voy a ir contando poco a poco, paso a paso, cómo se desarrollan este tipo de proyectos. Francisco, si nos ayudas con el videito para que conozcan las tierras. Aquí van a ver dónde en vivo y en directo vamos a desarrollar un proyecto de 97 hectáreas en cerca de Tulum, en Francisco Humay. Bueno, ahí como vieron, ese lo podría yo denominar como el lienzo sobre el cual vamos a desarrollar. Eso es lo que vamos a hacer sobre esas tierras que acaban de ver a través de esta toma que hizo el dron. Esta toma es del año pasado, finales de octubre, noviembre, es muy cercana. Esa es la realidad del terreno en este momento y es el lienzo sobre el cual vamos, con el favor de Dios, a desarrollar ese proyecto en los próximos años. Es un proyecto de largo aliento. ¿Qué fue el otro detonante? Y por eso les voy a colocar las dos obras de infraestructura más grandes, aunque hay un parque también que hace relevancia en este sector. Pero las dos obras que hacen relevante esta visión y que se creyó en fe que se iban a hacer porque dijimos, si estas obras que se van a hacer, con todo el respeto por mi país, pero van a ser en Colombia, yo dudo que vayan a estar en el tiempo que están diciendo. Estoy hablándoles hace 2 años y medio apenas, nos dijeron que para el 2023 estaba terminada todo el circuito de la vía ferroviaria del Tren Maya. Y les cuento que eso fue una realidad. Este Tren Maya pasa por 5 estados. Desde Palenque hasta arriba, hasta Cancún, se devuelve toda la red ferroviaria, va hasta la capital Chetumal y vuelve a Escárcega y baja otra vez a Palenque. Toca Yucatán, Quintana Roo, Campeche, algo de Tabasco, en fin. Pero es una obra que entregaron antes de irse el presidente. En septiembre, final de septiembre, pulieron cosas en octubre y está funcionando perfectamente. Ahí les voy a
enviar videos a partir de marzo andando en ese tren desde Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Y el otro gran proyecto del Aeropuerto Internacional de Tulum, que incluso de los primeros pasajeros que viajaron allí desde Colombia, pues fue precisamente Juan Camilo y Alejandra, estrenando ese aeropuerto en diciembre de 2023, ya completó un año. Otra visión, viendo eso, es porque el año pasado, a noviembre, se transportaron 20 millones de personas en todo el turismo de México, solo extranjeros. Y en todo el turismo de México, para el 2024 sobrepasaron los 40 millones de turistas. Eso es un mercado demasiado grande. Con eso quiero decirles, como darles un contexto de dónde está el proyecto, por qué la visión, porque no es un tema solo de visión, sino de realidad, frente a las obras de infraestructura que se iban a hacer, y se hicieron y se comprobaron, que nos da una gran alegría de que hoy son una realidad en nuestro proyecto. Pero vamos a la esencia de por qué. Por ahí está el circuito del Tren Maya, son 1.554 kilómetros en su totalidad. Todo el circuito, como les digo, arranca en Palenque, va hasta Cancún, vuelve, cierra el circuito hasta Escárcega, perdón, y baja otra vez a Palenque. ¿Cuáles serían las diferencias fundamentales? Como inicié la transmisión diciéndoles si era realmente posible realizar proyectos en Colombia y en México. Y este es un abrebocas que les doy hoy simplemente para comentarles algo que ustedes posiblemente ya saben, pero se lo refresco con tanto programa que hice muy minucioso sobre las normas urbanísticas y de construcción en nuestro país. Y ahora vamos a hacer la misma capacitación y la misma formación sobre las normas allí en Quintana Roo y en general en México, pero con una gran diferencia por lo siguiente. Cuando digo que en Colombia hay norma nacional y norma del municipio, como está en la presentación, es porque, como se los dije en las presentaciones sobre norma urbanística, pues sí obedecemos a una norma de orden nacional, que es la superior, y ningún municipio en nuestro país, llámese Gachancipá, Cajicá, Cartagena, Medellín o Bogotá, puede superar esa norma de orden nacional. Pero sí, los municipios ajustan en su plan de desarrollo las normas que necesiten implementar sin superar esa norma. O sea, no pueden solicitarnos cosas que vayan más allá de la norma nacional. Pero sí los municipios tienen su propia norma. Es decir, como se los narré en algunas licencias, tanto urbanísticas como de construcción, usted tramita esa licencia con una curaduría urbana o con una oficina de planeación del municipio y allí le resuelven todos los temas de norma urbanística y de norma de construcción para ese proyecto que usted tiene en ese municipio. Entonces, si bien es cierto, se rige por la norma superior y ese es su techo, las normas del municipio le imponen a usted unas más bajitas, más por debajo de eso, pero son exigibles y hay que cumplirlas a cabalidad. Así funciona la norma para realizar proyectos de cualquier magnitud en nuestro país. Ahora vamos al caso de México. En el caso de México tenemos una gran diferencia y ese sí es de sumo cuidado. Les cuento que digamos, en sí las normas y leyes son muy parecidas en cuanto al contexto de lo que hay que cumplir y con su robustez entre las de Colombia y México. Pero hay una gran diferencia en esto. Hay, como les digo, hay norma federal, hay norma estatal y norma municipal. ¿Qué quiere decir? Mis queridos amigos, son de forma independiente. Y la ley federal, aunque está en el techo superior sobre las demás normas, usted debe cumplir las del municipio como un paquete aparte, las de la norma estatal también como un paquete aparte y las de la norma federal. Y tiene que hacer los tres, caminar esos tres senderos muy juicioso, porque muchas de las normas, digamos, en la parte de federal puede, como por colocar un ejemplo, porque en eso lo vamos a desglosar mucho más y
y a profundidad en los próximos programas. Y para aburrirlos, hago lo mismo que he hecho siempre, no solo hablar de norma porque se vuelve tedioso, pero sí, las normas del municipio no se repiten con las del Estado y no se repiten con la federal. Son, por decirlo de esa manera, son paquetes independientes, pero que usted debe cumplir juiciosamente en los aspectos, no solo constructivamente, densidades, aislamientos, alturas, todo ese tipo de cosas que también las manejamos acá, sino todos los temas ecológicos, todos los temas de medio ambiente, todos los temas hidrológicos. Son, pero muy, muy rigurosos y más aún cuando ustedes lo ven como lo estamos desarrollando en una zona selvática, que vamos a ser muy rigurosos en respetar y únicamente, digamos que casi ni quitar, sino acomodarnos es a la naturaleza y no que la naturaleza se acomode a nuestros proyectos. No, señor, nosotros nos acomodamos a eso y somos rigurosos de respetar cada arbolito, cada cosa que vayamos a modificar de la mano de los expertos, de los biólogos y demás, porque no solo porque lo exijan, sino porque somos abanderados de ser amiguísimos de que los proyectos sustentables se vuelvan un ejemplo, no solo por disminuir la huella de carbono y demás cosas que tenemos metas a 30 y al año 50 de este siglo, sino por una convicción de cómo hacer las cosas. Con este primer insight, digámoslo así, porque es apenas un brochazo de por qué sí es factible desarrollar proyectos en el exterior con éxito, les voy a dar la certeza de que paso a paso van a conocer cómo desarrollamos este proyecto en los próximos meses y que ustedes van a aprender mucho de esto y los invito a que se lancen e inviertan. Una cosa muy importante, dirán, bueno, y es que uno puede ir allá a desarrollar los proyectos y hacerlo como colombiano, como extranjero, boliviano, peruano, chileno, argentino, brasileño. Sí, pero no tan sencillo. Pero sí hay una figura jurídica que traeré invitados especialistas, porque no soy abogado, soy ingeniero civil, para que nos explique a profundidad y sobre todo mexicanos, para que nos explique a profundidad cómo funciona la figura del fideicomiso, que es a través de la cual los extranjeros pueden invertir en tierras mexicanas y específicamente para nuestro proyecto en Quintana Roo, Tulum, Francisco Humay, se llama exactamente el sector donde vamos a estar. Queridos inversionistas y alumnos, con esto me despido. Síguenos para aprender más de construcción. Suscríbete, como siempre te digo. Toca la campanita para recibir más información poderosa de todos nuestros proyectos y sobre todo este que es la joya de la corona.